Gracias por continuar con nosotros acá en Los Doctores y vamos a entrar de lleno en el segundo de los temas que tenemos el día de hoy, que tiene que ver con las hernias abdominales. Y para hablar de este importante tema quiero presentarles al segundo especialista que nos acompaña este martes. Él es el doctor Jesús Martínez y yo quiero presentárselos acá. Doctor, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Doctor, creo que lo más importante es tal vez aclarar qué es exactamente una hernia abdominal. Ok. Aquí hay que englobar el tema. Primero, hernias hay en muchas zonas, entonces por eso le ponemos nombre y apellido. Una hernia es un defecto o un hueco por el cual un tejido pasa de un sitio donde normalmente está a otro sitio donde no debería estar. En el abdomen normalmente tenemos una cobertura de músculos y tendones y eso casi siempre es lo que se rompe. Entonces pasa los intestinos, la grasa del intestino a través de ese orificio o huequito hacia afuera, creando esa sensación de abultamiento. Llama mucho la atención que los pacientes piensan siempre que es como un tumor, que es una pelota. Y no, realmente la hernia es el orificio o el hueco por el cual se está saliendo ese intestino. Ahora, doctor, ¿puede ser un abultamiento chiquitito o puede incluso llegar a tomar dimensiones importantes hasta que incluso es muy visible a la vista? La mayoría de las veces el abultamiento empieza muy pequeño y va creciendo conforme pasa el tiempo. Aquellos pacientes que la hernia les salió de un solo muy grande y vieron cosas grandes fue porque tuvieron una cirugía reciente grande que lo llevó a ese problema. En eso sí, en poquito tiempo puede una hernia tener un tamaño muy grande, pero casi siempre empieza de un pequeño tamaño, de algo que se está notando, una molestia muy leve o a veces incluso sin molestia y va creciendo conforme va pasando el tiempo. Ahora, usted nos explica que realmente la hernia se genera por este huequito que permite, digamos, que se empiece a crear el abultamiento, pero ¿cuáles son las razones que generan esas aperturas precisamente que generan las hernias? Okay. Tenemos, digamos, en la pared abdominal sitios de debilidad. ¿Okay? Recordemos nada más que la pared abdominal va de las costillas a las ingles y del pubis al esternón, o sea, la boca del estómago, es todo este espacio y hasta casi llegando a la espalda. ¿Okay? Los sitios innatos de debilidad o más frecuentes de debilidad son las ingles, que aunque no son hernias abdominales porque tenemos hernias inguinales, también son parte del abdomen, la zona umbilical, que es el ombligo, y justo encimita del ombligo, que se llama la zona epigástrica. ¿Por qué estos son los sitios de debilidad más frecuentes? Porque son sitios sometidos a altas tensiones o que no tienen cobertura de músculo. Entonces, las hernias, la más frecuente en libros es la hernia inguinal, en hombres y del lado derecho. ¿Okay? Y en cuanto a la razón que es el levantar algún peso muy excesivo, usted se habla, por ejemplo, de las cirugías, ¿cuáles son las razones más comunes? Okay. Tenemos una parte que es del paciente y otra parte es de las cosas que han pasado con ese paciente. ¿Por qué? Porque tenemos también hernias en los niños, ¿okay? De nacimiento. La inguinal puede ser un defecto congénito de nacimiento, aunque en los pacientes como los que yo veo ya es adquirida por el paso del tiempo, al igual que el umbilical también puede ser de nacimiento porque no se cerró bien la pared abdominal o adquirida con el tiempo. Lo que sucede es que el paciente con sus debilidades, no sé si fumó, si hizo mucho esfuerzo, si tosió mucho, si es estreñido, pone en esfuerzo esa zona de tensión y esa zona con ese esfuerzo repetitivo va debilitándose hasta que se rompe. Ahora, ¿cómo yo puedo saber que tengo una hernia? Porque tal vez las personas se preguntan, no siempre son visibles. ¿Qué características? ¿Siempre hay dolor? ¿Siempre hay abultamiento? ¿Qué puede a mí darme alguna señal de que realmente lo que yo tengo es una hernia abdominal? Sí. El síntoma que llamamos síntoma pivote, o sea, lo que siempre ocurre en un paciente para estar seguro que tiene la hernia, es un abultamiento que al acostarse se desaparece. Ese es, porque el dolor, vieras que no es tan frecuente en niveles pequeños. De hecho, la mayoría de los pacientes que entra a mi consulta y llega y dice, doctor, tengo un dolor en la ingle, que es una consulta muy frecuente, pero no tengo abultamiento, casi nunca tienen hernia. O si tienen algo muy pequeño que fue totalmente así, pues porque sí, ¿okay? Que salió en los estudios y la mayoría tienen problemas de los tendones y los músculos en la zona inguinal. Pero eso quiere decir, doctor, que entonces la hernia siempre tiene un bultito, un abultamiento. La hernia siempre se ve un abultamiento. En la zona inguinal, por ejemplo, un ultrasonido te puede decir que tienes una hernia de 1 o 2 centímetros y que no se vea por fuera, dependiendo del hábito corporal del paciente, si tiene más grasita, menos grasitas, etc. Pero casi nunca una hernia tan pequeña genera molestias. En caso, digamos, ¿de qué otras razones? Por ejemplo, una persona con sobrepeso podría llegar a ser paciente con hernia. De hecho, la obesidad abdominal, no solo el sobrepeso, porque sobrepeso
mucho, ¿ok? Pero la obesidad abdominal, pacientes que le creció la grasa visceral, ¿ok? Que los órganos están aumentados de tamaño, tienen un riesgo mayor de desarrollar hernias, tanto umbilical como incisionales, o sea, en cirugías previas que haya tenido el paciente. ¿Por qué razón? Porque las vísceras están tan llenas de grasa que están presionando esos músculos y ellos, sin tener que hacer un esfuerzo, sin tener que levantar nada, ya están sometiendo su pared abdominal a una fuerza muy grande y cualquier cosita extra la termina de debilitar, la termina de romper. Por eso usted también mencionaba que, por ejemplo, una cirugía abdominal puede ser el detonante de una hernia. Por supuesto. Otro de los grandes problemas que tenemos en la pared abdominal son las incisiones. La mayoría de los cirujanos ginecólogos, proctólogos, urólogos necesitan entrar por heridas a través de la pared abdominal para llegar a los órganos que tienen que hacer. Y esa herida necesita cicatrizarse, tanto en la piel como en los músculos internos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si el paciente tiene debilidad de sus tejidos, fumador, la edad, añoso, problemas del colágeno, etcétera, y obesidad, ese cierre del tendón que hizo el cirujano no se va a dar adecuadamente y ¡plup!, se hace un huequito. ¿Eso quiere decir que las embarazadas también pueden ser pacientes propensas a hernias? Las embarazadas son un tema sumamente especial. Sí tienen una propensión más alta a hernias. Te voy a decir por qué. La zona umbilical de las embarazadas es el sitio que más se daña. De hecho, un 30% de las mujeres embarazadas queda con una hernia umbilical después del embarazo y un 90% puede tener lo que se llama una hernia umbilical fisiológica del embarazo. ¿Qué es? Cuando el útero está creciendo hay una presión sobre todo el tendón que va de la zona de la boca del estómago al pubis. Ese tendón se abre, normalmente en un 30% de los pacientes, se puede volver a cerrar, pero en el punto medio del ombligo, como es una zona de debilidad, plum, se rompe y sale una grasita. Un año después, aproximadamente, dependiendo de qué tanto hagan de ejercicio, esa grasita puede volverse a meter para adentro, pero en algunas, el 30% se queda. Entonces pueden ser más propensas a tener hernias umbilicales. Son las 10:37 de la mañana. Yo quiero invitar a las personas que nos están siguiendo a través de este programa que si tienen preguntas, si tienen alguna duda, consulta puntual, recuerde que tienen los números en su pantalla, nos puede hacer llegar un mensajito de texto. Aquí ya estamos recibiendo mensajes sobre este tema. O bien, si usted quiere hablar directamente con el especialista, más adelante vamos a abrir la línea telefónica y vamos a estar recibiendo sus llamadas por este tema de las hernias abdominales. Doctor, importante la pregunta, ¿yo puedo vivir siempre con la hernia o es necesario que yo lleve a cabo una cirugía para extraerla? Okay. Si nosotros viviéramos 200 años, todos necesitaríamos cirugía en algún momento. ¿Por qué? Porque la hernia, al ser un hueco, va a ir haciendo que el tejido que se va metiendo dentro de ella la amplíe cada vez más, ¿ok? Y ella va a ir creciendo. Entonces, lo que principal nos lleva a la molestia es esa sensación de que hay algo que se mete y abre, ¿ok? Y lo que se agarra el hueco sobre la zona. Entonces, uno puede un tiempo postergar la cirugía. ¿Cuánto? Dependiendo del tamaño de la hernia, las molestias que tenga y dónde está y qué hace el paciente. Puede a veces ganarse años sin operarse de una hernia, pero al final todos vamos a necesitar una cirugía porque necesitamos cerrar ese huequito de la pared abdominal para que no esté el abultamiento. ¿Pero eso quiere decir que entonces la hernia siempre crece o en algunos pacientes la hernia, digamos, se queda estática? ¿De qué dependerá si queda estática o no? Del hábito corporal del paciente. Si un paciente está aumentando de peso y aumenta su pancita, la hernia va a crecer más grande y más rápido. ¿Okay? Si un paciente, por ejemplo, es levantador olímpico de pesas o trabaja en construcción, todo el esfuerzo que hace con su abdomen va a hacer que la hernia crezca más rápidamente. Pero si vos sos un paciente que tienes una hernia umbilical pequeña, haces ejercicios, no levantas mucho peso, te mantienes con buena grasita visceral, niveles controlados, muy probablemente puedas retrasar la cirugía de la hernia umbilical un montón de tiempo. Importante entonces que lo menciono, doctor. Si yo tengo ya una hernia, yo ya sé que tengo la hernita allí, tal vez no es muy grande, ¿qué hábitos diarios, qué movimientos yo debería evitar para yo postergar o hacer que esa hernia, digamos, vaya creciendo lo menos rápido posible? Ok. Hay que hacer diferenciación. Entonces, lo que más común llega a la consulta con esta pregunta es la hernia umbilical. ¿Okay? La hernia umbilical pequeñita de ese paciente que lo que queremos es observarlo y saber qué va a pasar con él en el tiempo porque él no desea hacerse la cirugía, no le molesta, no le afecta la parte estética de cómo se ve la zona y es algo pequeño. Entonces, ¿qué les digo yo? Mira, la verdad es que con una hernia pequeña pueden hacer una vida normal, incluso hacer ejercicios, hacer de todo sin ningún tipo de problema. Evite
aumentar su peso corporal, su grasa visceral sobre todo, porque si se pone musculoso y fuerte, pues no hay ningún problema, ¿ok? Pero la grasa visceral sobre todo, y evite hacer levantamientos muy grandes de peso. Entonces los pacientes se me ponen, digamos, me dicen, doctor, pero entonces no puedo mover ni una silla. No, eso es parte de una vida normal. Mover un balde de agua, mover una silla, mover un mueble, no es algo que vaya a influir lo suficiente sobre una hernia umbilical. El tamaño también es importante, por eso yo les digo siempre consulten, porque hay pacientes que tienen un orificio más grande de la hernia. Entonces, esto sí hay que restringirlos un poquito más. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si tienes un orificio de 2 centímetros, el paciente ya tiene más posibilidades de que se salga un intestino y la posibilidad de que se complique fuera el intestino ya es mayor. Entonces, puede seguir haciendo ejercicio, pero tiene que evitar, por ejemplo, las planchas, tanto estáticas como dinámicas, porque entonces es más presión sobre el orificio. Pero si es una hernia muy pequeñita, con grasa nada más en la zona, la verdad es que puede hacer de todo sin ningún tipo de problema. Ahora, doctora, hay unas famosas fajas abdominales que venden. ¿Qué tanto una faja abdominal me ayuda, digamos, a contenerlo? Más bien es algo estético que lo que está haciendo es ocultando nada más la hernia. De nuevo, aquí depende mucho del paciente. Por eso estábamos hablando de que al inicio las hernias, la mayoría que consultan son pequeñas, pero pueden haber pacientes con hernias grandísimas. La faja por lo regular es de un tejido elástico que tiene un velcro que se pega en cualquier parte y que va desde la ingle, digamos, desde el pubis hasta la boca del estómago. Hay más pequeñas, hay más grandes. La faja, si la hernia la logramos meter para adentro, eso se llama reducción de la hernia, ayuda a que ella no se esté saliendo y no esté dando ese movimiento de bamboleo que da molestia en el paciente. No es la terapia definitiva, pero es, digamos, un paciente que no puede operarse ya o que necesita estudios, algo que en una hernia voluminosa nos puede ayudar, digamos, a que el paciente aguante ese tiempo que necesitamos. ¿Okay? Ahora, ¿hay algún momento, doctor, o hay alguna señal donde la hernia puede convertirse realmente en un problema, ya una emergencia médica, y que ahí sí el paciente tiene que ir a urgencias? ¿Qué señales o qué puede hacer que una hernia que yo tenga, digamos, controlada, de pronto ya sea una emergencia médica? El dolor. Ese es el síntoma pivote. Y no el dolor en cualquier parte, sino el dolor sobre la zona de la hernia. ¿Okay? A veces tenemos hernias que se salen y no quieren devolverse hacia adentro de la cavidad. Eso se llama encarcelamiento. Si esa hernia se salió y no duele, nada más está la pelotita ahí que yo no puedo movilizarla ni nada, por lo regular eso tiene una posibilidad de complicación, pero no está complicado. Pero si la hernia se sale, está fuera, está dura y me duele, usted tiene una complicación de la hernia y tiene que correr, ya sea de emergencia, llamar al cirujano, ver qué se hace. ¿Ok? Porque eso hay que darle tratamiento pronto debido a que pueden pasar cosas malas, como una estrangulación del intestino, que se quede sin flujo sanguíneo el intestino, o que se obstruya el intestino que se está saliendo por ella. ¿Pero qué tanto tiempo? Vamos a ver, digamos que yo se me salió un pedacito del intestino y como usted dice no tengo dolor. Pero ¿cuánto tiempo, digamos, esa lesión que aparentemente no tiene dolor puede convertirse en algo que sí ya sea de emergencia? O sea, yo debería irme a revisar apenas yo veo que se me salió, o solamente si tengo dolor. Claro, si usted se nota una hernia y nunca ha consultado a un especialista, lo mejor sería pues que levante el teléfono, llame, saque una cita, como para que le digan cuáles son las condiciones que usted tiene en ese momento. ¿Cuánto tiempo habrá? Que eso es otra pregunta muy frecuente en la consulta, entre el diagnóstico y la complicación. No lo sabemos. Realmente en hernias pequeñas la posibilidad de complicación es bastante baja, es menos de un 3% de los casos. Y en hernias muy grandes incluso también sucede lo mismo. Está la hernia que es intermedia, que es un tamaño ya grande, como una bola de tenis o algo así, y un orificio pequeño que ya aumenta un poco más la posibilidad de complicación, pero aún así depende de lo que siente el paciente y cómo sea. Usted dice que incluso los niños pueden tener hernias. ¿En pacientes infantiles es distinto el tratamiento que en paciente adulto? Sí. En pacientes infantiles tenemos la parte, no soy cirujano pediatra, pero sí hay que aclararlo. En adultos tenemos una cosa que si la hernia es asintomática podemos observar activamente al paciente, o sea, darle un seguimiento cada cierto tiempo. En niños eso se da, según la edad que tenga, en la parte de la hernia umbilical, pero las inguinales casi siempre son son de manejo quirúrgico si la condición del paciente lo tiene. Perfecto, doctor, son las 10:44 de la mañana. No se vaya porque ya vamos a abrir la consulta. Vamos a hacer una breve pausa comercial. Gracias por continuar con nosotros acá en Los Doctores y vamos a abrir de una vez el consultorio, así que vamos a empezar a recibir esas consultas a través del WhatsApp, también a través de Facebook y también llamada telefónica. Doctor, estamos hablando de las hernias y nos hacen acá una consulta muy interesante. Dice, soy una persona anticoagulada, peso 125 kilos, tengo 54 años y tengo una hernia umbilical grande. La tiene desde el año 2018. ¿Puede operarse ya?
¿Y por qué sería en el seguro que lo rechazaron? Porque dicen que es compleja. Sí. El término hernia compleja involucra dos partes: el tamaño de la hernia o las condiciones del tejido del paciente o el paciente. ¿Okay? En este caso tenemos muy probablemente un paciente complejo. La anticoagulación es algo que nosotros usamos para prevenir eventos en los pacientes de coágulos, por así decirlo. Ya sea que el paciente tuvo un problema cardíaco, digamos que tiene una fibrilación atrial, o que tuvo un tromboembolismo pulmonar y tiene alguna alteración y necesita anticoagulación de por vida. No es una contraindicación para operar al paciente. ¿Okay? Entonces, uno puede hacer cosas, saber que el paciente con anticoagulación tiene más riesgo de sangrado, de hematoma, etcétera, pero no es una contraindicación. Ahora, el problema de ella, muy probable, o él, no sé, sí, es claro, el peso. ¿Okay? 125 kilogramos, dependiendo de la estatura de ese paciente, podría ser que el paciente tuviera una obesidad importante. Entonces, cuando tenemos hernias, no sé si recuerdan que estábamos hablando de la presión que ejercen las vísceras y la grasa de las vísceras en la pared abdominal. Nosotros queremos intentar bajar toda esa presión para que la reparación sea lo más duradera posible. Entonces, casi siempre se les piden a los pacientes pruebas, digamos, de tiempo para intentar perder el peso. ¿Okay? Ya sea por medio de nutrición, ejercicio, cirugías o medicamentos. Entonces, anticoagulación y obesidad, digamos que tiene obesidad el paciente, suman para decir que es un paciente complejo. No quiere decir que no se puede operar. ¿Por qué? Porque esa hernia está creciendo con el tiempo. Entonces yo le digo a todos mis pacientes, oiga, usted tiene que someterse a la cirugía. Podemos tener estas complicaciones, pero tampoco tiene otra salida. Claro. ¿Okay? El peso, que ese es otro detalle. Le damos 3 a 6 meses. Veamos qué pasa con su peso. Usted haga las cosas correctamente. Si no logra bajar, sabe que tiene más riesgo de que puedan pasar cosas con la cirugía, pero aún así hay que operarlo. ¿Por qué? Porque la hernia no se va a quedar quieta y en el paciente con obesidad va a crecer más y va a terminar llegando el paciente por emergencias con una complicación y todas las cosas asociadas como la anticoagulación y la obesidad. O sea, va a ser un paciente que no le va a ir bien. Tenemos una llamada telefónica. Doña María, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Soy una señora de 83 años. Yo tengo una hernia diatal, ya hace muchos años que la tengo. Y a mí lo que me molesta es cuando yo como cosas con grasa, que me sube un reflujo. Un reflujo es lo que yo he sentido, pero no me molesta mucho. Y yo le consulté al médico de medicina general y él me dijo que no, que mientras yo me cuidara de las grasas y todo eso, que no tenía necesidad de operarme. Pero también una vez me dijo que yo también tenía hernia de la otra, la en el estómago, y entonces ya con esas dos me da como miedillo por la edad que yo tengo. Muchas gracias más bien por su consulta, doña María. Esto es realmente muy común en la consulta. Las hernias hiatales no son hernias de la pared abdominal. Están en el diafragma, en la unión del tórax con el estómago. Digamos, es la zona por donde el esófago pasa a ser intraabdominal desde el tórax. Entonces, normalmente hay un porcentaje muy alto de la población que puede tener hernias hiatales, a veces con síntomas, a veces sin síntomas. De hecho, la mayoría de las hernias hiatales lo que pueden dar es reflujo, algunas molestias epigástricas y se tratan con medicamentos. Tienen que tener características especiales para que necesiten una cirugía. ¿Qué es lo que pasa? A ella le dijeron, bueno, usted no necesita una cirugía, tómese sus medicamentos, pero tiene otra hernia. Y no le precisaron cuál, ni cómo era esa hernia. Y ella tiene razón, ¿verdad? Claro. Tiene razón de estar asustada por decir, bueno, tengo dos, ¿qué está pasando? Yo me preocuparía no tanto por la hiatal, sino por la otra, que le digan dónde es que está y cuáles son las características de riesgo. Entonces hay que instarla pues, a una consulta, ojalá con un especialista. Tenemos otra llamada de Pavas. Doña Ana, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Un gusto tenerla acá. Adelante con su consulta. Amorcito, vea, yo tengo un hijo, él tiene una hernia no es umbilical porque no está en el ombligo, está como a la par del ombligo. Y él recibió una cirugía bariátrica, pero la hernia es súper grande. Entonces a mí me preocupa un poquito porque está tan grande, ¿entiendes? Claro. Entonces yo quisiera saber si es operable. El doctor de la cirugía bariátrica le dice que sí va a llegar un momento en que lo van a tener que operar. Le agradezco mucho por la Cada vez consulta. se le ve más grande. Va creciendo.
Perfecto. Vamos a atenderla aquí con el doctor. Muchísimas gracias, más bien, doña Ana. Doña Ana, muchas gracias por la consulta. Sí, no es que lo van a tener que operar, es que lo tienen que operar. Esa es la diferencia. Y más que ustedes se están refiriendo que hay un crecimiento continuo de la zona. O sea, el señor necesita cirugía. Ahora, punto importante, cirugía bariátrica es la cirugía para pérdida de peso. Ahí estamos viendo de nuevo la combinación, ¿verdad? Obesidad con problemas de la pared abdominal. Muy probablemente la hernia que tiene él, como está a la par del ombligo, fue asociada a una de las heridas que se usó para la cirugía bariátrica. Eso sería una hernia incisional, aunque sea de una heridita pequeña, puede ocurrir. Los pacientes con cirugía bariátrica lo que tenemos es un tiempo puente. Claro. O sea, si el paciente tenía las hernias antes de operarse la bariátrica, lo que hacemos es intentarlo, perder todo el peso que pueda para que la cirugía de la hernia sea lo más fácil posible y con menos complicaciones. Entonces, él puede estar en ese tiempo que va del 1 al 2 años, donde la pérdida de peso está haciendo el pico máximo y esperando ese tiempo para decir, es el momento de operarlo. ¿Por qué? Porque ese va a ser el mejor momento donde hacer la reparación de la pared abdominal va a ser con menos riesgos y más fácil. Entonces, muy probablemente por ahí anda el asunto, que están esperando un poquito para acabar de operarlo. Yo creo que va a llegar con el tiempo. Aquí hay una consulta muy interesante. Dice, nací con una hernia umbilical y di a luz parto natural y de vez en cuando siento como un dolor tipo jalón cerca del ombligo. ¿Será que tiene que ver con la hernia? Okay, usualmente el paciente que nació en algún momento con hernia umbilical, digamos, que no le hicieron ninguna cirugía y que nada más se cerró con el paso del tiempo, con los años, los cambios, los embarazos, la obesidad, el fumado, el ejercicio, etcétera, puede tener algún riesgo de hacer nuevamente hernias umbilicales, igual que la población normal. Que hay un jalón per se en el ombligo es algo que es frecuente, pero si usted no tiene una pelotita en el ombligo o el ombligo deformado o de repente se hizo menos profundo, muy probablemente no tenga una hernia, nada más tiene una molestia en esa zona. ¿Qué les recomendaría? Una de dos, va a hacerse un ultrasonido y ya le hacen el diagnóstico de un solo, o a una consulta de especialista a que le revisen la zona y le digan, bueno, tenés la hernia, no, y la causa o no es esa. Aquí hay un mensaje para el doctor, dice, buenos días, doctor Martínez, es un excelente profesional, me ayudó a tener mejor calidad de vida. Pone Lucena de Ramón Lucena. Ramón Tomás Lucena, saludo para Ramón desde acá. Ramón fue un paciente de una hernia muy grande que había sido operado pues, en otro país y muchos cirujanos le habían dicho que no había nada que hacer por él y le reparamos una hernia muy grande y gracias a Dios todo salió bien y el hombre anda de ahí haciendo ejercicio y todo. Lo conmueve, doctor, sí, el caso del doctor. Bueno, hay un mensajito también para el doctor y aquí otra consulta dice, hola, mi mamá tiene 82 años, pesa 97 kilos, mide 1,65 y hace como 20 se hizo una abdominoplastía, me imagino que hace 20 días, no dice hace como 20 que. Tiene 4 hernias abdominales y ya se ha hecho exámenes y le han dicho que no son operables. Ok, sí, ahí. Vamos de nuevo, 4 hernias abdominales y dice que se ha hecho exámenes pero que no son operables. Qué raro. ¿Y la operaron de qué? ¿De abdominoplastía? Abdominoplastía hace como 20. Lo que pasa es que no indica si fue hace 20 años, 20 días. Sí, no creo que haya sido hace 20 días porque si le hicieron una abdominoplastía y tenía hernias, muy probablemente algo le hicieron a las hernias. Entonces, muy probablemente fue hace 20 años. Hay un problema muy grande de criterio. A veces hay desconocimientos entre los distintos especialistas. Recordemos que las hernias, en Costa Rica la mayoría se trata por el cirujano general, que es especialista en cirugía de abdomen, pero también está el cirujano de pared abdominal, que es el subespecialista certificado por este tipo de cosas. El criterio puede ser distinto. Que le digan que no es operable tiene que tener una razón específica, porque las hernias, como ya vimos, todas van a crecer con el tiempo y el paciente que no se opera es aquel paciente que tiene o el corazón muy mal o los pulmones muy mal y no le queda de otra que vivir con la hernia. Pero ese paciente incluso está sometido a un riesgo extra por si le pasara algo. Claro. Entonces, la recomendación yo creo que es la misma, pues consulte con un especialista adecuado. Aquí hay otra consulta muy interesante similar. Dice que tiene 2 cirugías, una de vesícula y una de apéndice, y que le salieron 6 hernias en el abdomen, que no le duelen, pero que es incómodo vivir con eso. Entonces, de que incluso a veces no hay campo en el hospital, no le pueden hacer la cirugía, entonces, ¿qué puede hacer una paciente o un paciente? No aclara tampoco como esta. Ok. Me encantaría saber que son 6 hernias porque, a ver, no
no dimensiono tantos orificios en el abdomen. Hay que saber sobre todo qué tipo de cirugía fue. Si fue cirugía de la vesícula laparoscópica, donde son huequitos muy pequeños. Si fue cirugía del apéndice laparoscópica, también que son huequitos muy pequeños. Esa sería como la única forma de tener 6 puntos. Uno en el ombligo, uno aquí arriba, 2, 3, 4, 5 y 6. Sí, eso podrían ser las 6, digamos, y que tiene en todos los puertos de la laparoscopía hernias. Lo que tienen es que operarla. Claro. O sea, ¿cuál es la forma de realizarse la cirugía? Bueno, pues hablar con sus médicos, asistir a medicina privada, pero ella necesita los estudios adecuados para organizar el mejor procedimiento. ¿Y las 6 se pueden, digamos, extirpar en una misma cirugía o no? En estos casos es mejor solo una cirugía por cada caso. Voy a hacer un paréntesis, las hernias no se extirpan. Bueno, perdón, sí, perdón. Okay. ¿Por qué? Porque separa es el orificio, sí, claro, exacto. Tiene toda la razón. Las 6 pueden ser reparadas en la misma intervención, solo que hay que planificar bien la intervención que se va a hacer. Acá nos consulta otra paciente, dice, tengo 5 meses de embarazo, el ginecólogo me dijo, cuando tenía, 5 meses de embarazo, le dijo que tenía una hernia en el ombligo. Hace 6 meses nació el bebé y me quedó un bultito en el área del ombligo y debajo se siente como duro. Dice que le comentaron que es posible que se quite sola, entonces pregunta que si es cierto y si no corre el riesgo de que siga creciendo. Es lo que estábamos hablando ahorita del embarazo, ¿verdad? 30% de las mujeres van a quedar con la hernia umbilical fisiológica. La pared abdominal después del embarazo queda sumamente suelta, flácida, y ella se va recuperando. Los músculos que medían 1 centímetro de espesor miden 5 milímetros y ellos con el paso del tiempo van a irse recuperando. La diástasis, que casi todas las mujeres se da, se va a ir cerrando poco a poco. En algunas quedan, en otras no. Okay. ¿Qué puede hacer un paciente que tiene una hernia umbilical 6 meses después de un parto? Primero, pues, consultar para ver qué tan urgente. Es muy raro que hagamos una cirugía rápida de una hernia de estas en tan poquito tiempo. Normalmente le damos después del año para que hagan fortalecimiento. Empezar los primeros, a los 6 meses, empezar a fortalecer la pared abdominal, ya sea con un fisioterapeuta, ya sea con gimnasio, de alguna forma. ¿Por qué? Porque esos músculos y esos tejidos tienen que volver al mejor lugar posible. ¿Ok? Y si la pelotita molesta mucho durante el ejercicio o en lo que están haciendo, consultar para ajustar qué tipo de tratamiento se podría hacer, ya sea de fisioterapeuta o quirúrgico. De nuevo, es muy raro que vayamos a operar un paciente que tenga menos de 1 año de haber tenido bebé, porque los tejidos realmente son muy blanditos, muy sueltos, y no es lo real, porque el paciente va a tener su pared abdominal normal después del año. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y gracias también a ustedes. Recuerde que su cita médica es de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Nos vamos por hoy, pero lo dejamos en compañía de Calle 7 con Pablo Campos.